Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy corresponde al reino animal. Sin embargo, el reino animal, eh, llamado Animalia, es un nombre clásico que ya de momento ya no se utiliza mucho. ¿Ok? El término actual que corresponde es el clado Metazoa, que incluye todo lo que anteriormente se llamaba animal y el ancestro común más reciente de todo lo que conocíamos como animales. ¿Ok? Es un grupo bastante extenso, no es tan extenso como los otros, como las plantas, por ejemplo, las plantas son mucho más grandes. Sin embargo, aunque no sea tan diverso, es el grupo que mayor éxito ha tenido en la evolución del planeta Tierra, porque es el que más ha colonizado, o sea, ha llegado a prácticamente todos los rincones de la Tierra, de una forma muy similar a como lo han hecho las plantas, con la diferencia de que, bueno, con estas diferencias que vamos a ver ahorita. ¿Hace cuánto tiempo aparecieron estos bichitos, los animales? Esto es una línea de tiempo de eras de la Tierra. Comienza la línea que estoy mostrando, obviamente, no está completa. Está desde hace 650 millones de años hasta 490 millones de años en el pasado. Y lo que estamos viendo acá son las eras criogénica, ediacárica y el periodo cámbrico, ¿ok? Son los nombres más comunes. Entonces, a partir de esta última glaciación global registrada entre 640, o sea, 635 millones de años en el pasado, más o menos en este punto comenzaron a aparecer los primeros registros fósiles que sabemos al 100% que corresponden a animales, ¿ok? Entonces podríamos decir que la evolución de los animales, de los metazoos, inició hace aproximadamente 650-660 millones de años. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo acá abajo? Si los registros fósiles están por acá, quiere decir que hubo un periodo de tiempo, un margen, antes de que esos registros hubiesen aparecido. Lo más probable es que los primeros animales no hayan tenido estructuras que se pudieran fosilizar, es decir, conchas o cosas de ese tipo. Entonces, si no tenían esas estructuras minerales, no iban a quedar jamás en registro fósil. Entonces, por eso se rueda la fecha un poco más hacia el pasado. ¿Ok? Ahora, aunque en el periodo diacárico, es decir, el precámbrico, es donde tenemos los primeros fósiles indiscutibles de los animales, es recién en el cámbrico, aproximadamente 540-550 millones de años en el pasado, que hubo la llamada explosión cámbrica. Aquí se las pongo. Esto fue un evento masivo de diversificación, tanto de plantas como de animales, pero es más reconocido por la fauna, porque en este punto, de no haber nada de animales, pasaron a, hubo como una explosión y se llenó todo el planeta de animales. Entonces acá comienzan a aparecer fósiles como si fuesen arroz. Eso corresponde a la llamada fauna ediacárica. Como les digo, se rueda un poco hacia atrás el periodo, la fauna ediacárica que comenzó a fosilizarse en el periodo cámbrico. Y en el cámbrico es que comienza a tener el mayor desarrollo evolutivo. Ahora, ¿qué, con, ¿qué características tienen los animales o que tienen que tener algo para ser llamado animal? Para empezar, todos los animales son heterótrofos, es decir, ellos no son capaces de generar su propio alimento, sino que necesitan obtenerlo de consumir otro ser vivo, eso ya lo saben. Lo otro es que deben ser capaces de moverse, sí o sí, en algún momento de su ciclo de vida. La mayoría de los animales, de hecho, el 100% de los animales se mueve durante su etapa larval o sus etapas larvales si tiene más de una. Independientemente de que cuando sea adulto ya no se pueda mover, como por ejemplo los corales o las esponjas o las anémonas, se sabe que durante una etapa, que fue la etapa larval, tenían capacidad de movimiento. Y ya eso les da la característica de ser un animal. Ya voy a mandar a mi hermanita a bajar el volumen. Sofi, bájale, porfa. Sofía, bájale. Ya, gracias. Ya. Ahora, y el último detalle es que todos los animales van a tener un desarrollo embrionario particular. Van a formar una estructura hueca, llena de fluido, que vamos a ver en la siguiente lámina, que se llama blástula. Solamente los animales tienen esta característica, ningún otro ser vivo la tiene. Y si tienen los tres al mismo tiempo, entonces ya lo llamamos animal.
Además emplean respiración celular, no tienen otro mecanismo metabólico de obtener energía. Generamos fermentación, es cierto, y otros mecanismos un poco más, eh, un poquito más complicados, ¿ok? Eh, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio tenemos dos mecanismos anaeróbicos que utilizamos, pero la base de nuestra existencia se sustenta en la respiración celular, es decir, un fenómeno de oxidación en el cual tomamos materia orgánica, la que nos comemos, la mezclamos usamos el oxígeno y el agua de la respiración, que tomamos obviamente, y de allí fabricamos ATP, y eso lo utilizamos como fuente de energía. Además, las células animales tienen una característica que es la ausencia de pared celular y además la presencia de una matriz extracelular de colágeno y glicoproteínas. Es decir, alrededor de todas las células animales hay como una baba, un moco, formado por colágeno, fibras de colágeno y glicoproteínas, que tienen función señalizadora. Crean como un microambiente. ¿Ok? Si que tengo la célula, entonces alrededor y por un espacio grande se forma un pequeño microambiente controlado enteramente por esa célula, controlado por las secreciones de la célula. Todas las proteínas que están ahí son secretadas por esa célula roja y el colágeno también le da mayor estructura. ¿Ok? Son fibras dispersas de colágeno. En esta zona es donde vamos a tener las glicoproteínas de membrana que se están proyectando, se están por acá. Y son obviamente el sistema principal de señalización celular, o sea, de reconocimiento celular. Además, presentan un tipo especial de uniones celulares. En el caso de las bacterias, ellas no se unen, jamás. En el caso de las plantas, ellas forman una pared celular con una lámina intermedio que pega las dos paredes como si fuesen paredes de una casa. En cambio, los animales no tienen pared celular, pero tienen unas uniones particulares. Las uniones tight, así se llaman en español, las van a llamar en inglés igual, tight junction, o uniones pegadas, ¿ok? Uniones adherentes, uniones cercanas. Las uniones gap y los desmosomas. Em, Dependiendo de qué tan bien les hayan dado a ustedes tejidos en segundo año, debieron haber visto las uniones gap y los tight junction. Si no, bueno, em, tenemos dos membranas celulares que están pegadas y acá hay un aparato de proteínas con unos pelitos que unen esas dos células. ¿Ok? Usualmente son muy comunes en tejidos epiteliales, o sea, en la piel. Ahora, ¿qué tipo de fauna fue la que se originó en esta etapa? Obviamente no tenía características muy marcadas. Los llamamos animales porque eran heterótrofos, móviles, con reproducción sexual y originados por blástula. Obviamente no había ojos, no había tejidos diferenciados, no había tejidos de hecho, no había sistema sensorial, ni sistema digestivo, nada de eso. Lo que teníamos era algo como esto. Este es Dickinsonia costata, es uno de los fósiles más antiguos que se tiene de animales, o el más antiguo, y parecían hojas, de hecho. La cosa es que eran móviles, entonces se puede saber que son móviles porque a menudo cuando se encuentra el fósil se encuentra el caminito que ha dejado el fósil o el animal mientras llegaba a ese sitio. Si no fuese por eso, parece una hoja, obviamente. También cuando se evalúa este fósil bajo el microscopio se puede ver la estructura celular. Así como esto se mineraliza, queda la huella, las células también dejan huella. Y eso con un microscopio electrónico se puede ver, no con mucha claridad, pero se puede ver un poquito. Esto es una reconstrucción artística de cómo debió haberse visto la fauna ediacárica mezclada con la fauna cámbrica, es decir, la vieja con la más nueva. Para la época en la que existía Dickinsonia y existían estas cosas que parecen hojas, no existían las medusas, que son nidarios. Estaban cerca de aparecer, pero en realidad no existían. Entonces esto es una mezcla de dos cosas. Y obviamente ya convivían con algas, porque las plantas o el clado viridiplante es más viejo que el clado de los animales. Eso lo vimos la semana pasada. Esto sería ya una reconstrucción exclusiva, la de la izquierda, de fauna ediacárica. Aquí estaría Dickinsonia moviéndose
y otras formas de vida primitivas o animales primitivos que si los ven no parecen un animal en lo absoluto. Eran coloniales, muy probablemente, o sea, muchas células independientes que decidieron vivir juntas, sin fusionarse y sin formar tejidos. Cada célula está ahí pegada porque quiere. Cuando le da la gana se puede ir. Y no necesita en realidad estar pegada para sobrevivir. Solamente que prefirió hacerlo como una estrategia ecológica. Que luego formaron tejidos poco a poco. Y esto de la derecha ya sí es fauna cámbrica. Aquí tenemos trilobites, muy comunes. Son el tipo de fósil más común que hay. Además de los amonites, que son más recientes. eh, Son como unos caracolcitos, caracolitos. Y teníamos unos que ya podían nadar de forma activa. Dickinsonia se arrastraba. Estos animales que no me acuerdo cómo se llaman, eh, ya podían nadar, ¿ok? Y por ejemplo Anomalocaris, este es Anomalocaris, el de abajo no sé quién es, ya era de hecho un depredador activo, ¿ok? Por ejemplo, estos que teníamos acá que parecen hojas o un trapeador o lo que quiera que parezcan, obtenían los nutrientes filtrando el agua de forma pasiva o activa, pero principalmente de forma pasiva. O también, Pablo, ¿por qué envías las buenas ahorita? Qué raro. O también, mientras iban arrastrando por el suelo, succionaban el sustrato, o sea, lo limpiaban como si fuese un cangrejito pasándoselo por la boca. En cambio, estos, que ya eran nadadores, ya ellos sí podían perseguir a su presa, que a menudo eran otros animales infortunados. Anomalocaris no me acuerdo qué tamaño es, no era gigante. Era grande, pero no era gigante. ¿Ok? Ahora, esto es el proceso de formación de la blástula. Aquí tengo un error, aquí debe decir blástula, ¿por qué lo puse mal? Blástula, ¿ok? Demonios infernales. Ya, blástula. Entonces, esto es el desarrollo embrionario que tienen y que han tenido todos los animales desde el inicio, desde que aparecieron hasta el día de hoy. Absolutamente todos los animales pasamos por el mismo desarrollo embrionario inicial. Obviamente, cuando llegamos a ser feto empiezan a cambiar las cosas. Pero pasamos de un cigoto, que el cigoto está formado por una sola célula. Un cigoto. Ese cigoto sufre una primera división mitótica que genera dos células, luego una segunda división mitótica, perdón, que genera cuatro, luego 8, luego 16, 32 y al final tenemos una estructura con forma de mora que se llama mórula, ¿ok? Por eso se llama mórula, porque tiene forma de mora. Esa estructura luego va a seguir dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose, pero sufrir una transformación. Y es que el centro de esa esfera se va a hacer hueco. No va a llenarse de células, al contrario, se va a formar una estructura hueca llena de líquido. Y esa estructura llena de líquido es la blástula, ¿ok? Esa blástula luego va a sufrir una transformación adicional. Y es donde se va a formar la gástrula. Que la gástrula ya tiene, lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver si es la que sigue, que es esta, ¿ok? La gástrula ya tiene una separación bastante obvia en capas de células que van a tener una función distinta. La gástrula puede tener dos capas o tres. Los animales más primitivos, es decir, nidarios, ctenóforos y poríferos, es decir, medusas, corales, avispas de mar y esponjas, son de este tipo. Solamente esos animales son de este tipo. Y obviamente todos los animales extintos que eran parte de la fauna ediacárica y la fauna cámbrica. Todos los animales que existieron hasta la aparición de los nidarios, que son los más nuevos en esa lista de animales viejos. Ellos tienen dos capas de células separadas por una capa
de células muertas, estéril, ¿ok? Entonces tienen una capa interna que se llama endodermo y una capa externa que se llama ectodermo. Y en el medio van a tener la cavidad digestiva. Este tubo se va a ensanchar, se va a alargar y va a formar pues el tubo digestivo. En el caso de nidarios, ctenóforos y poríferos, no hay tubo digestivo. Eso deberían recordarlo de algunos de años pasados. Si esto es una medusa, se sabe que ella no tiene un sistema digestivo, ella solamente tiene una cavidad interna en la cual ingresa la presa y la empieza a digerir y directamente la absorbe, es decir, tiene digestión directa, tiene digestión directa, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tubo digestivo y los órganos que forman parte del sistema digestivo se forman de una capa que no existe acá, y esa capa es la que llamamos mesodermo, ¿ok? ¿Por qué no se borra? Ya. Entonces los animales triblásticos, que son los que tienen 3 capas en su gástrula, presentan el ectodermo, es el mismo ectodermo que tienen los diblásticos, presenta, ¿se borró? Ya se borró. Presenta un endodermo también, que va a recubrir la cavidad digestiva, y presenta un mesodermo que va a formar las vísceras, o sea, todos los órganos internos del animal. En este caso, importante es que el ectodermo va a formar solamente 2 sistemas, la piel y los nervios. El sistema nervioso se va a formar, incluido el cerebro, se va a formar de esta capa germinal, mientras que todo lo interno del organismo se va a formar por el mesodermo. Sistema muscular, sistema digestivo, sistema cardíaco, todos los órganos que se les ocurren, todos se forman a partir del mesodermo, con ayuda del endodermo también. Y el endodermo va a formar algunas otras estructuras. Ahora, como les dije, solamente los ctenóforos, nidarios y poríferos, es decir, esponjas, avispas, corales, anémonas y medusas, son de este tipo. Todos los demás animales que vinieron después de allí somos, nosotros incluidos, triblásticos. Además, los triblásticos van a tener una división adicional. Vamos a tener un grupo primitivo, que es los que son diblásticos, y unos pocos triblásticos que no tengan simetría bilateral. Y el resto de animales se va a llamar bilateria, ¿ok? Avanza pues. ¿Por qué no avanzas? Ya avanzo. Ya. Ay, yo debía cambiar esta foto. Ya, bueno, entonces, bilateria es un clado, o sea, no es un reino, no es un filo, es un clado, es un grupo extenso que incluye todos los animales que descienden del mismo ancestro común, que tiene como característica la simetría bilateral. Es decir, su cuerpo podemos dividirlo en 2 partes que son la imagen reflejada una del otro. Tienen los mismos órganos a cada lado, las mismas estructuras, es decir, son iguales, ¿ok? Son bilaterales. Eso incluye todos los animales que no sean poríferos, o sea, esponjas, nidarios, placozoos, que es un grupo que no conocen ni van a conocer, y ctenóforos, ¿ok? Además de que presenten simetría bilateral, van a presentar cefalización, es decir, tienen una región anterior donde está ubicada la boca y una región posterior donde está ubicado el ano, ¿ok? O cabeza y ano. No necesariamente cola, la cola es otra cosa. La cola solamente existe en vertebrados. ¡Hey! ¡Shh! Entonces, justamente la presencia de cefalización y el hecho de que son triblásticos permite que los bilaterios tengan un sistema digestivo completo, ¿ok? Es una de las estructuras que apareció en este punto y obviamente es una estructura bastante importante. Si tienes un sistema digestivo completo, puedes hacer la digestión. Y eso es bastante relevante, sobre todo porque si no digieres, entonces no tienes un buen acceso a nutrientes, necesitas comer más, no lo haces de forma eficiente.
Ahora, los bilaterios también se van a dividir en dos grupos. Protóstomos, que forman el grupo protostomia, y deuteróstomos, que forman los deuterostomia. Protostomio es más viejo y deuterostomia es más nuevo. La palabra quiere decir, empezando con protostomia, primero la boca, ¿ok? Eso es lo que quiere decir el nombre. ¿Por qué? Protostomia es un grupo en el cual, durante el desarrollo embrionario, vamos a volver acá a la gástrula, por acá se forma una estructura que se llama blastoporo, un hueco, literalmente es un hueco. O sea, esta gástrula empieza a abrirse de esta manera y forma esa estructura, ¿ok? Esa estructura y este hueco, que se llama blastoporo, va a dar origen, puede dar origen a dos cosas, al ano o a la boca, ¿ok? Entonces, si puede dar origen a dos cosas, y yo le digo que el nombre protostomia quiere decir primero la boca, obviamente eso quiere decir que los protóstomos, durante el desarrollo embrionario, todos, primero aparece la boca y después aparece el ano, ¿ok? Esa es la característica fundamental. Adicionalmente, durante ese mismo desarrollo embrionario eh, tienen un desarrollo llamado esquizocélico, es decir, volvamos otra vez acá. Los órganos internos del mesodermo se pueden formar de dos cosas, de dos formas. En los protóstomos, las células se dividen y van llenando la cavidad. ¿Ok? Y así se forma el mesodermo y luego los órganos que vienen de ahí. En el caso de los deuteróstomos no se sigue ese camino. Ahora, protostomia es un grupo muy grande. Incluye todos los animales conocidos excepto equinodermos, hemicordados y cordados. O sea, vertebrados, erizos y estrellas de mar. Y un grupo que no conocen ni van a conocer, que son los hemicordados. Un punto intermedio entre ellos dos. Y protostomia se va a dividir en dos grupos. Ecdysozoa, que incluye un montón de cosas, incluido artrópodos e insectos. Y espiralia, que tiene otros animales por ahí. Después tenemos deuterostomia, que quiere decir de último la boca o después la boca. Es decir, que en deuteróstomos primero se forma el ano y después se forma la boca. Y nosotros estamos en este grupo. Entonces, se forma el blastoporo. Del blastoporo se va a formar el ano. Esa cavidad va a seguir ensanchándose, 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 hacia atrás obviamente, y va a abrirse al final un huequito que es la boca, ¿ok? Luego de que haya avanzado bastante el desarrollo embrionario. Pero el punto, lo otro es esto, son enterocélicos. Quiere decir que el mesodermo se va a formar por unos sacos. Acá van a aparecer unos saquitos y esos dos saquitos que aparecen entre comillas de la nada son los que van a generar los órganos internos, ¿ok? Esa es otra diferencia. Lo otro es que la división de esas células, los que yo les había dibujado por acá, que eran, que tenía una y luego se dividía así. Ay, ¿qué pasa acá? Se divide así y luego así, ¿ok? Esa división radial la hacen los deuteróstomos, solamente. Los protóstomos hacen una división en espiral. O sea, la célula, la blástula, comienza a hacer una división en este sentido. ¿Cómo dibujarlo? Obviamente muy distinto, ¿ok? ¿Y quiénes son deuteróstomos? Equinodermos, es decir, estrellas de mar, y el otro y erizos de mar y otros grupos más pequeñitos, hemicordados y los cordados. Cordados se incluye de peces en adelante hasta nosotros. Acá tenemos las dos cositas. Entonces, mire, tenemos acá protóstomos, esto es el blastoporo. Primero se forma en la boca, esto se va ensanchando y finalmente aparece el ano. Entonces acá tenemos el cigoto, que sufre una segmentación o división celular en espiral. Forma la gástrula y aparece el mesodermo por división de las células del endodermo. ¿Okay? Mientras que en los deuteróstomos primero aparece el ano, después de último aparece la boca. Tenemos una división radial
o segmentación radial acá, y el mesodermo va a aparecer de unas bolsitas que se forman del endodermo, ¿ok? Además vamos a tener un hueco dentro del cuerpo. Cuando ustedes hacen así en el pecho, es porque por dentro ustedes están huecos. Bueno, todos estamos huecos. Los deuteróstomos son los únicos que tenemos adentro de nuestro cuerpo vacío, una cavidad que se llama celoma. Ahora, quiero que vean esta foto. Esto es parte de la evolución de los animales. Estas fotos son cosas que todavía no son animales, son cuanoflagelados, ¿ok? O vamos a esperar que se quite lo que está ahí abajo. Cuanoflagellate, o sea, es el nombre del clado. Pero esto son los ancestros, o lo que hemos entendido como el ancestro más antiguo de los animales, que no es un animal. Entonces de ellos aparecieron los animales. Vamos a ver cómo son. Son unicelulares, con un collar, que son estas dos líneas que se ven acá, y un solo flagelo en la parte anterior del cuerpo, o sea, donde diríamos que está la cabeza. Algunos eran independientes, o sea, vivían solos, como Monocyga brevicolis. Otros formaban colonias, como Esfereca y Desmarela moniliformes, que también forma colonias. Eran depredadores, bueno, todavía existen, depredadores activos, son filtradores, de hecho. El flagelo y el collar es porque cuando ellos empiezan a mover esa colita, hacen una corriente de agua que lanza las partículas acá adentro. Y como son grandes, se comen a los protistas. Sin embargo, vean estas imágenes y compárenlas con estos, específicamente con esto. Esto que tenemos acá es una célula animal. Es llamado un coanocito. Esta célula forma parte de un animal, forma parte de la cavidad gástrica de ese animal, que es lo que tenemos acá de color rojo. Ese animal es un filtrador, ya empieza a formar algo muy parecido a tejidos, pero esos tejidos son porque muchas, millones de estas células se unen y empiezan a tomar cada uno una función separada de la de los demás, perdón, y común con las demás. Entonces se agrupan un montón de cuanocitos y empiezan a trabajar juntos. Es como si tuviésemos esta colonia y de repente ellos deciden empezar a trabajar juntos y se convierten en este segundo animal. Acá abajo tenemos la foto de hecho de un cuano flagelado y un coanocito. Y a grandes rasgos son exactamente iguales. ¿Okay? Mismo núcleo celular, mismas estructuras internas, mismo aparato de Golgi, misma separación entre la célula y el collar, el mismo tipo de flagelo, son casi idénticos, ¿ok? Excepto que acá abajo, porque no se quita eso de ahí, qué fastidio. Excepto que allí tienen filopodias y el otro no tiene filopodios, ¿ok? Ahora, ¿qué animal es este? Este es el animal más antiguo que conocemos, son las esponjas de mar. ¿Okay? Las esponjas de mar tienen este tipo de estructura, no tienen tejidos, tienen los cuanocitos acá dispuestos, cada vez un poquito más complejos. Los asconoides son los más primitivos, ciconoides intermedios, miren cómo se forman cavidades, y los leuconoides son los más nuevos, ya forman unas cavidades mucho más eficientes. Entonces ellas ingresan el agua por un hueco que se llama ósculo, la filtran y la sacan por el mismo hueco. Ya va. Ya. Entonces para terminar vamos a ver rapidito cómo ha sido la historia evolutiva de los animales. Partiendo de los cuanozoos o los cuanoflagelados, mejor dicho, sí, partiendo de los cuanoflagelados, incluyéndolos a ellos, el grupo entero de animales más cuanoflagelados se llama cuanozoos. ¿Okay? Todos los animales que existen, absolutamente todos, presentamos estructuras muy similares a los cuanoflagelados en algún momento de nuestra vida. Y de hecho los espermatozoides se parecen a estos bichitos. Mucho. Las diferencias son, si las vemos con detalle existen, pero en términos de forma nos parecemos mucho a ellos. Y de igual forma las larvas de muchos animales también se parecen. Si no se parece el adulto, al menos la larva lo hace. Ahora, excluyendo los cronoflagelados, ya aproximadamente 760 millones de años que aparecen los primeros animales, ¿ok? Que son las esponjas de mar, el grupo porífera. Este grupo no tiene tejidos de ningún tipo.
tiene pseudotejidos, o sea, es un organismo casi colonial en el cual las células de esa colonia están fusionadas, pero todavía no hay una diferenciación de funciones, como por ejemplo en los animales que sí tenemos tejido, que uno es el músculo, otro es la piel, otro es el cerebro, el tejido nervioso, perdón, cosas de ese tipo. Acá eso no existe. Y tampoco tienen capas germinales, porque obviamente no tienen tejidos. Cuando aparecen las capas germinales, o sea, endodermo y ectodermo en primer lugar, es que vamos a llamarlos eumetazoos, o sea, metazoos verdaderos o animales verdaderos, que son los que incluyen todos los que tienen tejidos de verdad. También los podemos llamar diploblastos o diploblásticos o epiteliozoos, que es animales con tejido, o histozoos, que también significa animales con tejido o animales con piel. ¿Okay? Y de aquí partimos de Ctenófora, que es el grupo parecido a las medusas, más viejo que hay. Es distinto a las medusas. Vive a mucha mayor profundidad, tiene estructuras celulares distintas. Y ya 680 millones de años atrás empiezan a aparecer los nidarios, que es corales, anémonas y medusas de verdad, o sea, medusas verdaderas, y los placozoos. Estos placozoos están extintos, así que ellos deberían llevar una crucecita acá, esto ya no existe. Después aparecen los bilaterios, o sea, las tres capas germinales. De acá, hace 650 millones de años, aparece por primera vez el mesodermo. Y eso lo vamos a agrupar en un grupo llamado nefrozoo. O sea que de aquí en adelante son animales con riñones, si lo quieren ver así. A partir de este punto aparecen las vísceras, o sea, los órganos internos bien diferenciados. Y esto obviamente lo vamos a separar en protóstomos y deuteróstomos. En este caso, protóstomos, que es este que tenemos acá, protostomia, apareció 610 millones de años atrás, y lo vamos a dividir en dos grupos. Ecdysozoa son los que pueden mudar la piel, ¿ok? Los que tienen un exoesqueleto o en algún momento tienen algo parecido a un exoesqueleto y que para crecer tienen que dejar caer esa capa superficial de piel y producir una nueva. Ese grupo es enorme, es el grupo más grande de animales que existe e incluye cosas muy poco conocidas como Priapulida, que son unos gusanos gigantes con forma de pene que viven en el fondo del mar. Y de hecho el nombre Priapulida viene de un dios griego. Viene del pene, ok, el nombre significa pene, por la forma. Estos son organismos bastante primitivos, viven en el fondo del mar, usualmente no se ve, pero incluye otros más conocidos como Nemátoda, que está virtualmente en cualquier parte del mundo, desde dentro de cualquier animal hasta el suelo. Tenemos a Panartrópoda, que incluye estos onicóforos, son los primeros animales terrestres que existieron. Los tardígrados, son súper famosos, y los artrópodos. En artrópodos, que están allí abajo, vamos a tener arácnidos, insectos y otros grupos como las pulgas, los piojos y parecidos. Y vamos a tener Spiralia, que es un segundo grupo que va a incluir rotíferos, que ustedes seguramente no los conocen, pero son muy comunes. Están en todas las fuentes de agua dulce. Cada vez que ustedes toman agua dulce, eso seguramente tiene rotíferos que se están comiendo. Incluye Ketognata, que es un grupo marino, ancestro de no ancestro de los peces, parecido a peces, pero mucho más pequeño. E incluye, por ejemplo, a los platelmintes, que son los gusanitos planos, los moluscos y los anélidos. Ahora, pasando a deuteróstomos, vamos a tener dos grupos, Chordata y Ambulacraria. Entonces, acá tenemos, Ambulacraria es el que tiene los equinodermos, ¿ok? Lirios de mar, estrellas de mar, estas cosas que también parecen estrellas de mar, pero los brazos son más delgados, erizos de mar y pepinos de mar. Y otros grupos menos conocidos, bueno, punto, menos conocidos. Vamos a tener también acá a Chordata, ¿ok? Y Chordata es todos los animales que presentan una estructura llamada notocorda. De esa estructura se forman dos cosas, la columna vertebral y el esqueleto interno. Solamente de este punto en adelante existe el esqueleto interno. Hay un grupo adicional, y eso incluye cefalocordados, que es
una especie, bueno, sí, Amphioxus, una especie de animal marino que es el primero que tiene notocorda. Estas cosas que no parecen ni siquiera vertebrados, pero que están relacionados con nosotros, y el resto de vertebrados, de peces en adelante, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y por acá, bien lejos, separadito, tenemos estos semicordados, que son un grupo muy poco conocido. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos. ¿Qué van a tener de tarea? Van a buscar la evolución de la notocorda acá. A ver, a ver, a ver. Obvio los detalles lo van a tener en la plataforma, pero ¿qué estoy haciendo? Pero aquí, perdón, no es. Aquí apareció una estructura llamada notocorda. ¿Okay? Esa estructura tiene la enorme ventaja de que permitió que todos los animales que tengan notocorda tengan un cuerpo rígido. La notocorda no es más que un palo duro que está dentro del cuerpo del animal. Y ese palo durito lo que le permite es que si el animal tiene cola, la pueda mover a voluntad, a la derecha y a la izquierda. Si él puede mover esa colita a voluntad, puede nadar. Si puede nadar, puede perseguir a la presa. Y eso les dio una enorme ventaja evolutiva. Por eso es que los vertebrados dominan actualmente el mundo, incluidos nosotros. De esta estructura, después apareció la columna vertebral, que envuelve a la médula espinal y obviamente protege el sistema nervioso. Y de esa estructura aparece el esqueleto interno. Entonces la tarea es, los detalles lo van a tener ahí escritos, pero es básicamente buscar la importancia de la notocorda, es su evolución y su importancia para la evolución de los vertebrados. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todo se entendió? ¿Seguro? Hola. ¿Están o me ignoran?